Imagina, por un momento, a 12 hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, hombres con ocupaciones cotidianas, sin un lugar destacado en la sociedad. 12 personas que, en algún punto de sus vidas, fueron llamados por alguien que cambiaría la historia para siempre: Jesús de Nazaret. Cada uno de ellos dejó atrás su vida ordinaria al escuchar las palabras de ese hombre, una invitación simple pero poderosa: sígueme. No eran teólogos, no eran sabios ni poderosos, pero ellos serían los elegidos para llevar la luz del Evangelio al mundo. Jesús los eligió a cada uno con un propósito específico, sabiendo que, aunque eran frágiles y falibles, con su ayuda se convertirían en pilares de la fe. Estos hombres, conocidos como los 12 apóstoles, fueron testigos de milagros, escucharon las enseñanzas más profundas y vieron de cerca el amor incondicional que Jesús ofrecía a los más desamparados. Su misión era clara: ser los mensajeros, los portadores de la buena nueva. Durante los años que caminaron con Jesús, aprendieron lecciones que transformarían sus corazones y almas. No fue fácil. Muchos de ellos dudaron, como Tomás, o incluso lo traicionaron, como Judas Iscariote. Sin embargo, la vida de estos hombres cambiaría para siempre con un suceso en particular: la muerte y resurrección de su Maestro. Jesús, aquel a quien habían seguido con total devoción, fue crucificado ante sus propios ojos, dejando una profunda marca en cada uno de ellos. Pero esta historia no termina ahí. La crucifixión no fue el final. Jesús resucitó, y con esa resurrección les encomendó una misión que desafiaría los límites del mundo conocido: id y haced discípulos a todas las naciones. Y así, estos 12 hombres ordinarios fueron enviados a transformar el mundo. Ellos, que alguna vez dudaron y tropezaron, se convirtieron en los protagonistas de una historia de fe y sacrificio. Lo que quizás no sabían es que esta misión les costaría todo, incluso la vida. Ahora, acompáñame en este viaje donde descubriremos cómo el llamado a la grandeza se convierte en tragedia para estos apóstoles. Con la resurrección de Jesús, los apóstoles recibieron un encargo divino, uno que parecía imposible de cumplir: llevar el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Este fue el momento crucial que definiría el resto de sus vidas, conocido como la Gran Comisión. A pesar de las dudas que algunos aún albergaban, Jesús les dio un mandato claro: id y haced discípulos a todas las naciones. Era un llamado a la acción, a salir de su zona de confort, a enfrentarse a lo desconocido con una fe inquebrantable. Pero, ¿cómo lo lograrían? ¿Cómo un grupo de hombres comunes y sin recursos podría cumplir una misión tan monumental? La respuesta llegó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. En ese instante, algo increíble sucedió. Los apóstoles fueron transformados. Hombres que antes eran temerosos y cautelosos, se llenaron de valentía y poder. La presencia del Espíritu no solo les dio una nueva comprensión de la misión, sino también el don de hablar en diferentes lenguas. Ya no estaban limitados por las barreras del idioma o el miedo. Estaban listos para cumplir su propósito. Ese día fue el inicio de la expansión del cristianismo, y Jerusalén fue el primer testigo del cambio. Pedro, quien antes había negado a Jesús por miedo, se levantó con una fuerza renovada y pronunció un sermón tan poderoso que, según el libro de los Hechos, 3000 personas se convirtieron al cristianismo. Los demás apóstoles también comenzaron a predicar con una pasión que no se había visto antes. Pero el viaje no iba a ser fácil. A cada uno le esperaba un destino diferente. Algunos irían tan lejos como Roma o la India, y todos sabían que el precio de su misión sería alto. A medida que avanzamos en esta historia, veremos cómo cada apóstol, con un corazón dispuesto, emprendió su camino hacia la gloria, aun sabiendo que el final podría ser su muerte. Entre los apóstoles
uno se destacó rápidamente como líder natural: Simón Pedro, conocido simplemente como Pedro. Jesús lo había llamado la roca sobre la cual edificaría su iglesia, y esa responsabilidad pesaba sobre él desde el principio. Después de Pentecostés, Pedro asumió su rol como líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Fue valiente, predicando con poder ante multitudes y enfrentándose a las autoridades religiosas que intentaban silenciar el mensaje de Jesús. Sin embargo, su camino no solo lo llevaría a predicar en Jerusalén. El destino de Pedro sería aún más grandioso, pero también más trágico. A medida que el cristianismo crecía y se expandía, Pedro se dirigió a uno de los centros más importantes del imperio: Roma. Sabía que allí enfrentaría la oposición directa de un imperio que no entendía ni aceptaba el mensaje del Evangelio. Pero Pedro, con una fe sólida como una roca, no se detuvo. En Roma lideró a la pequeña pero creciente comunidad cristiana, guiándolos en medio de la persecución. Fue en ese mismo lugar donde su vida llegaría a su dramático y doloroso fin. Durante el reinado del emperador Nerón, las tensiones entre los cristianos y las autoridades romanas alcanzaron su punto máximo. Nerón, buscando un chivo expiatorio para el gran incendio de Roma, culpó a los cristianos, desatando una brutal persecución. Pedro fue capturado y su destino fue sellado. Los soldados lo llevaron al lugar de su ejecución, donde lo condenaron a morir en una cruz, la misma forma en que su amado Maestro, Jesús, había sido crucificado. Pero Pedro, en un último acto de humildad, pidió ser crucificado cabeza abajo, diciendo que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Así, en las afueras de Roma, este pescador convertido en líder dio su vida por la fe que había predicado incansablemente. Su muerte fue trágica, pero su legado como líder de la Iglesia perdura hasta hoy. Su sacrificio marcó el inicio de una ola de martirios que seguiría a los demás apóstoles en sus propios caminos. Después de Pedro, otro apóstol que encontró su destino en una tierra extranjera fue Andrés, su hermano. A diferencia de Pedro, que llevó su misión a Roma, Andrés se aventuró hacia el este, predicando el Evangelio en regiones como Grecia y Asia Menor. Desde el principio, Andrés siempre fue conocido por su humildad y disposición para seguir el llamado de Jesús, sin buscar protagonismo. Su misión fue ardua, viajando por caminos difíciles, enfrentando la incomprensión y la resistencia de los pueblos que no conocían la fe cristiana. En sus viajes, Andrés compartía el mensaje de Jesús con pasión y convicción. Según las tradiciones, una de las zonas donde más se arraigó su predicación fue en la ciudad de Patras, en Grecia. Fue aquí donde la vida de Andrés dio un giro trágico. A medida que la fe cristiana se propagaba, también lo hacía la oposición de las autoridades locales, que veían en el cristianismo una amenaza para las creencias tradicionales. Andrés fue arrestado por orden del procónsul Egeo, quien le exigió renunciar a su fe. Andrés, sin embargo, no estaba dispuesto a negar a Jesús. Con una firmeza admirable, se negó a retractarse, lo que selló su destino. Fue condenado a morir en una cruz en forma de X, diferente de la cruz en la que murió Jesús, pero igualmente brutal. Durante 2 días, Andrés permaneció atado a esa cruz, sufriendo el dolor físico, pero predicando con su último aliento. Los registros indican que mientras agonizaba, continuaba hablando a quienes lo escuchaban, invitándolos a seguir el mensaje de salvación que él mismo estaba dispuesto a morir por defender. La imagen de Andrés en la cruz, con los brazos extendidos en una postura de sacrificio, es uno de los símbolos más conmovedores de la historia de los apóstoles. Su crucifixión, aunque trágica, no fue en vano. Las semillas del cristianismo que plantó en Grecia y en otras regiones florecieron, y su legado como el apóstol fiel hasta el final sigue inspirando a muchos. Su muerte también marcó otro ejemplo del costo que todos los apóstoles estarían dispuestos a pagar por la misión encomendada.
El siguiente, en este trágico recorrido, es Santiago el Mayor, también conocido como Santiago, hijo de Zebedeo. Entre los apóstoles, Santiago ocupaba un lugar destacado, junto con su hermano Juan y Pedro. Estos tres fueron testigos de algunos de los momentos más íntimos y poderosos de Jesús, como la transfiguración en el monte Tabor y la oración en el huerto de Getsemaní. Santiago era conocido por su carácter fuerte, algo que Jesús reconoció cuando lo llamó Hijo del Trueno. Sin embargo, su ardiente temperamento también se transformó en una profunda fe, que lo llevó a una misión lejana, hasta los confines del mundo conocido. La tradición cristiana sostiene que Santiago fue uno de los primeros en llevar el Evangelio más allá de las fronteras de Judea. Se dice que viajó a la península ibérica, en lo que hoy conocemos como España, predicando el mensaje de Cristo en tierras desconocidas y difíciles. Aunque no hay registros detallados de sus actividades allí, Santiago se convirtió en el santo patrón de España, y su tumba, en la ciudad de Santiago de Compostela, es hasta hoy uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo cristiano. Sin embargo, la misión de Santiago no terminó en España. Después de su labor en la península, regresó a Jerusalén, donde se encontró con la creciente persecución contra los cristianos. Su destino lo enfrentó con el rey Herodes Agripa I, quien, en un intento de ganar favor con las autoridades judías, decidió actuar con mano dura contra los líderes de la nueva fe. Santiago, siendo uno de los apóstoles más visibles, fue arrestado y rápidamente condenado a muerte. La muerte de Santiago fue particularmente brutal. Fue decapitado en Jerusalén, convirtiéndose así en el primer apóstol en ser martirizado, y uno de los primeros grandes líderes de la Iglesia en caer por su fe. Según la tradición, su martirio no solo marcó un momento crucial en la persecución de los cristianos, sino que también encendió la chispa de inspiración para otros apóstoles. La muerte de Santiago mostró que el precio de la misión de Cristo no solo implicaba el sacrificio de sus comodidades o vidas cotidianas, sino también la entrega absoluta de sus vidas hasta el último aliento. Juan, el hermano menor de Santiago, es una figura única entre los apóstoles. A diferencia de sus compañeros, no encontró su fin en una ejecución violenta ni sufrió un martirio sangriento. Sin embargo, su historia está llena de sufrimiento, pruebas y un aislamiento que lo separó del mundo. Conocido como el discípulo amado, Juan fue quizás el apóstol más cercano a Jesús, estando presente en momentos clave como la crucifixión, cuando Jesús le confió el cuidado de su madre, María. Pero su papel no se detendría allí. Juan tendría una misión especial que lo llevaría a una isla remota y a un legado que impactaría profundamente en el futuro del cristianismo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Juan se estableció en la región de Éfeso, en Asia Menor, donde se convirtió en un pilar fundamental de la iglesia local. Fue aquí donde Juan desarrolló un profundo ministerio pastoral, además de escribir algunos de los textos más importantes del Nuevo Testamento, entre ellos el Evangelio de Juan, las 3 epístolas que llevan su nombre, y el libro del Apocalipsis. Su estilo único y su enfoque en el amor y la naturaleza divina de Cristo han influido en generaciones de creyentes. Sin embargo, la vida de Juan no fue fácil. Durante el reinado del emperador Domiciano, los cristianos fueron objeto de una feroz persecución. Juan, como uno de los líderes más prominentes de la Iglesia, fue arrestado y, aunque no fue ejecutado, fue exiliado a la remota isla de Patmos. Allí, en la soledad de ese lugar inhóspito, Juan tuvo una visión que cambiaría el curso de la historia cristiana, la revelación del fin de los tiempos, que se convertiría en el libro del Apocalipsis. En Patmos, Juan soportó años de aislamiento, pero su fe nunca flaqueó. Su visión del Apocalipsis no solo era una advertencia de los tiempos difíciles que se avecinaban, sino también un mensaje de esperanza,
asegurando la victoria final de Cristo sobre el mal. Eventualmente, Juan fue liberado y regresó a Éfeso, donde continuó su ministerio hasta su muerte, ya siendo un anciano. Juan fue el único de los 12 que murió de causas naturales, aunque su vida estuvo marcada por la pérdida, el sufrimiento y la espera. A diferencia de sus compañeros que encontraron el martirio, Juan dejó un legado espiritual y literario que sigue siendo un faro de luz para la Iglesia. El destino de Felipe, uno de los menos mencionados entre los apóstoles en los Evangelios, también está lleno de valentía y sufrimiento. Aunque su nombre no siempre resuena con la misma fuerza que el de Pedro o Juan, su vida y su trágico final dejan una huella profunda en la historia de la fe cristiana. Felipe fue uno de los primeros en seguir a Jesús, y su capacidad para cuestionar y buscar la verdad lo convirtió en un discípulo apasionado. Se cree que, después de la ascensión de Jesús, Felipe llevó el mensaje del Evangelio a lugares como Frigia y la ciudad de Hierápolis, en lo que hoy es Turquía. En estas tierras, Felipe predicó incansablemente, enfrentándose a la resistencia de aquellos que se aferraban a sus antiguas creencias paganas. Al igual que muchos de sus compañeros, su misión lo llevó a enfrentarse con las autoridades locales, quienes no toleraban el crecimiento del cristianismo. En Hierápolis, la predicación de Felipe comenzó a molestar a los líderes religiosos, quienes lo acusaron de herejía. Fue arrestado y llevado ante las autoridades, donde, al igual que los demás apóstoles, se le dio una opción: renunciar a su fe o enfrentar la muerte. Felipe, firme en su convicción y amor por Jesús, se negó a abandonar su misión. Su valentía le costaría la vida. Según las tradiciones, Felipe fue crucificado en Hierápolis, pero no de la manera habitual. Al parecer, fue colgado de cabeza en una posición de tortura que prolongaba su sufrimiento, algo similar a lo que experimentó Pedro en Roma. Mientras agonizaba en la cruz, Felipe continuó predicando el Evangelio, mostrando una fe inquebrantable hasta su último aliento. Otra versión de su martirio sugiere que pudo haber sido lapidado antes de ser crucificado, lo que solo intensificó la brutalidad de su muerte. Sea cual sea la exactitud de los detalles, lo que está claro es que Felipe murió en defensa de la fe que predicaba. El sacrificio de Felipe en Hierápolis dejó una marca indeleble en la Iglesia de Asia Menor. Su muerte, como la de muchos otros apóstoles, sirvió de inspiración para los cristianos que enfrentaban persecución. Hierápolis se convertiría en un importante centro cristiano, donde se honró su martirio por siglos. La fe que llevó a esa región continuó creciendo, regada con la sangre del apóstol que, hasta el último momento, no dejó de proclamar el nombre de Jesús. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue otro de los apóstoles que llevó el Evangelio a tierras lejanas, enfrentándose a grandes desafíos y, finalmente, a un destino brutal. Se dice que Bartolomé era un hombre de fe pura y sincera desde el principio, algo que Jesús mismo reconoció cuando lo llamó. Después de la ascensión de Jesús y el Pentecostés, Bartolomé emprendió su misión, llevándolo a regiones remotas, incluido el lejano Oriente. Según la tradición, Bartolomé predicó en lugares como India, Mesopotamia y Armenia, difundiendo el mensaje de salvación a quienes nunca habían escuchado hablar de Jesús. En Armenia, Bartolomé tuvo un éxito considerable, logrando convertir a muchas personas, incluyendo, según la leyenda, al propio rey Polimio de Armenia. Este triunfo, sin embargo, desató la ira de los líderes religiosos y políticos de la región, quienes veían la creciente influencia del cristianismo como una amenaza a su poder y a las creencias tradicionales. No podían permitir que el mensaje de Cristo siguiera propagándose. La respuesta fue violenta. Bartolomé fue arrestado y llevado ante las autoridades, quienes lo condenaron a una de las formas más horribles de ejecución. Según los relatos,
Bartolomé fue desollado vivo, es decir, su piel fue arrancada mientras aún estaba con vida, un acto de crueldad inimaginable. A pesar de este dolor indescriptible, Bartolomé no renegó de su fe ni de su misión. Finalmente, después de haber sido desollado, fue decapitado, sellando así su martirio de manera brutal. La tradición armenia ha mantenido vivo el recuerdo de Bartolomé, y su sacrificio sigue siendo un símbolo poderoso del costo de seguir a Cristo. Su valentía y compromiso con la predicación del Evangelio, hasta su último aliento, inspiraron a generaciones de creyentes, particularmente en Armenia, que adoptó el cristianismo como su religión oficial en años posteriores, convirtiéndose en la primera nación cristiana del mundo. El legado de Bartolomé, aunque trágico, sigue siendo un recordatorio del coraje y la fe inquebrantable que caracterizaron a los apóstoles de Jesús. Tomás, quizás más conocido como Tomás el Incrédulo, es recordado por su famoso momento de duda, cuando después de la resurrección de Jesús se negó a creer hasta que pudiera ver y tocar las heridas de Cristo. Sin embargo, esa duda inicial no define toda su historia. De hecho, Tomás fue uno de los apóstoles más audaces, llevando el Evangelio a regiones lejanas donde pocos habrían imaginado. Su incredulidad se transformó en una fe profunda, que lo impulsó a viajar a lugares como Persia, y finalmente hasta el sur de la India. Según las tradiciones cristianas, fue en India donde Tomás dejó su mayor huella. Se le atribuye haber llevado el cristianismo a la región de Kerala, donde fundó varias comunidades cristianas que perduran hasta el día de hoy. Las comunidades cristianas en India, conocidas como los cristianos de Santo Tomás, consideran a este apóstol su fundador y protector. A medida que predicaba y convertía a muchos al cristianismo, Tomás enfrentó no solo la resistencia religiosa, sino también la política, en una tierra dominada por sistemas de creencias profundamente arraigados. El éxito de Tomás en la evangelización atrajo la atención de los líderes religiosos y gobernantes locales, quienes vieron en su mensaje una amenaza para su poder. La historia de su martirio es tan trágica como inspiradora. Según las narraciones, Tomás fue arrestado y llevado ante las autoridades. Cuando se le pidió que abandonara su fe y dejara de predicar, él se negó rotundamente. Fue entonces que lo condenaron a muerte. Tomás fue asesinado a manos de soldados, quienes lo atravesaron con lanzas en la ciudad de Milapur, en la actual Chennai, India. Incluso en su muerte, Tomás nunca renunció a su fe ni a su misión. Su sacrificio se convirtió en la semilla de una comunidad cristiana que siglos después sigue honrando su memoria. Hoy en día, la tumba de Tomás en India es un lugar de peregrinación, y su legado como el apóstol que, tras haber dudado, llevó el Evangelio hasta los confines de la tierra, sigue siendo un ejemplo poderoso de transformación y fe. Mateo, también conocido como Leví, tiene una historia fascinante, marcada por su transformación de recaudador de impuestos a apóstol de Jesús. Su vida previa, como un recolector de tributos para el Imperio Romano, lo había colocado entre los más despreciados por su propio pueblo. Los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores y pecadores, pero Jesús vio más allá de su oficio. Cuando le dijo, «Sígueme», Mateo lo dejó todo. Su vida cambió radicalmente y se convirtió en uno de los testigos clave de la vida y obra de Jesús. Después de la resurrección de Jesús y de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Mateo emprendió su misión evangelizadora. Según la tradición, Mateo predicó en diversas regiones, entre ellas Etiopía y otras partes de África, así como en territorios de Oriente Próximo. Su labor consistió en llevar el Evangelio a pueblos que nunca habían escuchado hablar de Jesús. También se le atribuye la autoría del Evangelio de Mateo, un relato clave del Nuevo Testamento que ofrece una visión única de la vida de Cristo,
con énfasis en su cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En sus viajes misioneros, Mateo enfrentó peligros similares a los que encararon otros apóstoles. Predicar un mensaje de esperanza y salvación en tierras dominadas por creencias paganas y reyes poderosos no era una tarea sencilla. A medida que su influencia crecía, también aumentaba la oposición contra él. Las autoridades locales, incapaces de tolerar la creciente presencia del cristianismo, decidieron silenciar su voz. El final de Mateo está envuelto en varias tradiciones. Se cree que fue martirizado en Etiopía, aunque los detalles varían. Algunas fuentes dicen que fue asesinado por espada mientras predicaba, y otras mencionan que fue decapitado o atravesado con una lanza. Lo que es seguro es que Mateo murió por su fe, sin renunciar nunca a su misión de proclamar el Evangelio. El legado de Mateo, tanto a través de su Evangelio escrito como de su obra misionera, sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la tradición cristiana. Su historia demuestra que, sin importar el pasado, todos pueden ser transformados por el llamado de Jesús y ser usados para algo mucho más grande. Santiago el Menor, también conocido como Santiago, hijo de Alfeo, jugó un papel crucial en la Iglesia primitiva, aunque muchas veces su figura se ve opacada por la de otros apóstoles. A diferencia de su homónimo, Santiago el Mayor, Santiago el Menor se destacó no tanto por sus viajes misioneros, sino por su liderazgo dentro de la Iglesia de Jerusalén. Se cree que fue el primer obispo de esta ciudad, lo que lo convirtió en uno de los líderes más importantes para los primeros cristianos, especialmente en un momento en que el cristianismo aún se estaba definiendo dentro del judaísmo. Santiago fue respetado tanto por los cristianos como por los judíos debido a su piedad y devoción. Era conocido por su vida austera, su entrega a la oración y su compromiso con la ley judía, lo que le valió el respeto de muchos, incluso entre aquellos que no seguían a Jesús. Este respeto, sin embargo, no lo libró de la persecución que cada vez se intensificaba más contra los seguidores de Cristo. En un momento en que la Iglesia primitiva comenzaba a distanciarse del judaísmo, las tensiones en Jerusalén alcanzaron su punto más álgido. Las autoridades religiosas judías, cada vez más incómodas con la creciente influencia del cristianismo y viendo en Santiago una figura clave, decidieron actuar. Se cuenta que llevaron a Santiago al pináculo del Templo de Jerusalén, un lugar elevado desde el cual le exigieron que renunciara a su fe y que rechazara públicamente a Jesús como el Mesías. Santiago, firme en su convicción, se negó. En lugar de retractarse, proclamó a Jesús como el Hijo de Dios desde lo alto del templo. Esto enfureció a los líderes religiosos, quienes lo empujaron desde el pináculo, haciendo que cayera violentamente al suelo. Aunque no murió inmediatamente por la caída, fue apedreado hasta la muerte por una multitud enardecida. Según algunas tradiciones, un hombre finalmente le dio un golpe mortal con un garrote, terminando así con su vida. El martirio de Santiago el Menor fue un momento significativo para la Iglesia primitiva, ya que marcó la violenta oposición que los cristianos se enfrentarían en Jerusalén. A pesar de su trágico fin, su vida de devoción y su liderazgo dejaron una huella profunda, y su ejemplo de fe inquebrantable sigue inspirando a muchos creyentes hasta el día de hoy. Judas Tadeo y Simón el Celote fueron dos apóstoles que llevaron el mensaje de Cristo a tierras distantes y compartieron un destino común en su martirio. A menudo, estos dos apóstoles se asocian porque, según la tradición, ambos llevaron a cabo su misión en Persia, lo que hoy conocemos como Irán, y fueron martirizados juntos. Judas Tadeo, también conocido simplemente como Tadeo o Judas, no debe confundirse con Judas Iscariote. Era un hombre de profunda fe y devoción, y se le atribuye la autoría de la Epístola de Judas, un breve pero poderoso escrito del Nuevo Testamento. En esta carta, Judas advierte contra los falsos maestros y anima a los cristianos a mantenerse firmes en su fe.
Después de la resurrección de Cristo, Judas predicó en lugares como Mesopotamia y Persia, donde fue conocido por realizar milagros y convertir a muchos al cristianismo. Simón el Celote, por su parte, era un hombre apasionado, probablemente miembro del grupo de los Celotes, una facción judía que buscaba la liberación de Israel del yugo romano. Sin embargo, después de seguir a Jesús, Simón transformó su pasión en un compromiso total con el mensaje de paz y salvación. Su ardor por la causa de Cristo lo llevó a predicar en Egipto y Persia, donde trabajó junto a Judas Tadeo. Ambos apóstoles enfrentaron la oposición de los líderes religiosos y políticos de Persia, quienes veían en el cristianismo una amenaza a las creencias establecidas. La tradición sostiene que fueron arrestados y martirizados juntos, posiblemente a manos de sacerdotes paganos que no toleraban su mensaje. Algunos relatos indican que murieron despedazados por hachas, aunque las versiones sobre la forma exacta de su martirio varían. La muerte de Judas Tadeo y Simón el Celote es un testimonio del sacrificio que los apóstoles estaban dispuestos a hacer por el Evangelio. Aunque menos mencionados que otros apóstoles, su misión en Persia y su trágico final siguen siendo un ejemplo de la entrega absoluta a la causa de Cristo. Por último, tenemos a Judas Iscariote, el apóstol cuya historia se separa trágicamente del destino de los otros 11. Judas es recordado como el traidor, aquel que entregó a Jesús por 30 piezas de plata, un acto que lo condenó no solo ante los ojos de la historia, sino también ante sí mismo. A lo largo de los evangelios, se menciona que Judas fue el encargado de la bolsa del grupo, pero también que comenzó a caer en la tentación del dinero. Aunque su traición es el acto por el cual se le recuerda, su final es igualmente sombrío y lleno de dolor. El momento clave ocurre en el huerto de Getsemaní, cuando Judas llega con un grupo de soldados y señala a Jesús con un beso, marcando el inicio del arresto y, en última instancia, de la crucifixión de su maestro. Sin embargo, parece que Judas no había anticipado el peso de lo que estaba haciendo. Cuando vio que Jesús fue condenado a muerte, el remordimiento lo consumió por completo. Desesperado por haber traicionado a un hombre inocente, Judas intentó devolver las 30 piezas de plata a los sacerdotes, confesando su error. Pero ya era demasiado tarde. Los sacerdotes, indiferentes a su arrepentimiento, le dijeron que lo que había hecho era su responsabilidad. Atrapado en una espiral de culpa y desesperación, Judas tomó una decisión final. Según el Evangelio de Mateo, Judas se ahorcó, incapaz de soportar la carga de su traición. Este final fue su castigo autoimpuesto, su intento de escapar del dolor que había causado. La historia de Judas es una advertencia sobre el poder destructivo del arrepentimiento no redimido. Mientras que los otros apóstoles enfrentaron la persecución y el martirio con valor, Judas se condenó a sí mismo por sus acciones. Su historia se convierte en un contraste profundo con el sacrificio de los demás apóstoles, quienes, aunque enfrentaron la muerte, lo hicieron en fidelidad a su llamado y misión. Judas, por otro lado, sucumbió a sus propios demonios, alejándose de la gracia que podría haberlo redimido.